Bueno, Iluminada, muchas gracias por concedernos la entrevista. Para nosotros es un honor también que podamos conversar contigo y sobre todo que esta escuela ha formado parte de nuestra formación, de las compañeras y mía. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Sikia. En el libro El quehacer con los padres, del que eres coautora, planteáis, entre otras cosas, que el trabajo terapéutico con niños implica una doble escucha, en la que se incluye a los padres. ¿En qué consiste esta doble escucha? Cuando hablamos de la doble escucha, nos referimos a la situación que se genera cuando tenemos que atender a un niño. Un niño no viene solo a la consulta, sino que viene a través de una demanda que formulan los padres, y en ese sentido nos vemos abocados a la ineludible tarea de escucharles. ¿Qué demanda traen de entrada? Y luego tenemos que seguir escuchándoles a lo largo de los encuentros previos o diagnósticos para poder ubicar cómo sitúan al niño, qué lugar ocupa el niño, de qué manera el síntoma está sostenido desde lo que ellos presentan o desde el lugar que le dan. Son los personajes que pueblan y donde se afinca toda la construcción de la subjetividad del niño que nos llega. Entonces lo consideramos como una parte importante de nuestra tarea escucharles. Por eso hablamos de una doble escucha, no porque vayamos a tratarles ni a considerarles como uno más del tratamiento, sino como parte ineludible de la vida del niño que tenemos que escuchar, que tenemos que atender, que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo el proceso terapéutico propiamente dicho con el niño. ¿Y puede no coincidir lo que demandan los padres con lo que trae el niño como sufrimiento psíquico a partir de la terapia? Claro, el niño trae un sufrimiento, aunque muchas veces los padres no vean en la sintomatología sufrimiento, traen su propio sufrimiento y preocupación por la sintomatología del niño. Otras veces sí lo perciben, pero no siempre es así. En cualquier caso, una cosa es lo que aportan los padres desde su lado como demanda, que tenemos que analizar, que tenemos que entender, y otra cosa es el niño. El niño está atravesando un momento, no es lo mismo un niño pequeñito que uno de 4 o 5, que uno de 7 o 8, que uno de 12, está atravesando por periodos de su desarrollo, y en cada uno de esos periodos se juegan unas conflictivas, y dentro de eso que está atravesando aparece un síntoma o es un viejo síntoma que se reformula. Entonces, obviamente, la escucha del niño, por eso hablamos otra vez, doble escucha, escuchamos a los padres y escuchamos al niño, porque el niño en su sufrimiento tiene que ser atendido, y lo que se juega en ese sufrimiento tiene vinculaciones, obviamente, con lo vivido con los padres, pero ahí está el sujeto, ahí está el deseo del niño, y ahí a eso nos vamos a dirigir, claro. Eso es lo que vamos a atender. ¿Se mantiene una continuidad en estos encuentros con los padres durante el tratamiento del niño? Sí. Nosotros desde hace muchísimos años llevamos trabajando sobre cómo abordar
la situación del niño, incluyendo a los padres. Porque, bueno, sabemos que a través de la historia del psicoanálisis infantil ha habido muchos enfoques, muchas maneras de abordar esto, unas veces excluyéndolos, otras veces incluyéndolos de una manera o incluyéndolos de otra. Casi todo el mundo consensúa que es necesario un trabajo con los padres, pero ¿qué trabajo? ¿Y qué lugar darles? Esto fue lo que durante años estuvimos reformulándonos y que concretamos en el libro, con un método. Entonces, el lugar que se le da, la forma de abordarlo, lo abordamos desde una secuencia lógica. Son los padres los que traen al niño, entonces escuchamos a los padres y escuchamos al niño. Hacemos un trabajo de devolución con los padres y con el niño. Nos adentramos en el proceso terapéutico con el niño tras el encuadre, y a lo largo de ese proceso, cada cierto tiempo, hacemos encuentros con los padres para continuar con lo que ya fuimos estableciendo como base de lo que fuimos escuchando en esos encuentros previos y de todo lo que vamos a ir escuchando después. Es decir, creamos con los padres una alianza de trabajo para la ayuda del niño, pero ellos también necesitan, como padres, una ayuda, una contención, un poder, tener un espacio para poder, a su vez, preguntar sus dudas o sus dificultades o incluso sus enfados. A medida que el niño va en su proceso haciendo cambios, ellos también necesitan ser atendidos para poder entender y asumir esos cambios, porque ellos vienen con un pedido inicial y luego se van a encontrar con que seguramente ese pedido es inalcanzable, que hay que reformular eso. ¿Puede resultar amenazante la figura del terapeuta para los padres? Cuando los padres llegan a la consulta, han tenido que vencer, han tenido que atravesar un trecho duro, han tenido que vencer resistencias, porque en general, para un padre, para una madre, es difícil llevar a un niño al psicólogo, al psicoanalista, porque lo viven como que ellos tendrían que poder resolver las dificultades de su hijo. Si es un problema médico, no lo ven así, pero si es un problema de conducta, por ejemplo, sí, se sienten muy mal, se sienten que algo habrán hecho que no debían o que no hicieron bien. Los especialistas sabemos que no es esa la situación, pero ellos llegan con un sentimiento de que van a ser juzgados, con una herida, ¿no? Sintiendo que han fallado, una herida en su imagen de padres y con un temor a que vayan a ser juzgados como malos padres. Y entonces esa es una de las razones, además, que hay que sumar en nuestra escucha, porque también tenemos una tarea de dar contención. La propia escucha ya es una contención, porque en la escucha vamos a dar un espacio a esas preocupaciones, esos enfados, esas culpas, esas angustias, y a partir de ahí ponerlo a trabajar. Todo eso para entender la situación del niño y la situación de ellos como padres que consultan. Antes hablabas de las expectativas que tenían de cambio los padres cuando se inicia un tratamiento, ¿no? Y entiendo que a veces es difícil
para unos padres poder pensar que a lo mejor cae el hijo ideal, ¿no? Que a lo mejor no es el hijo que tienen no es el hijo que a lo mejor les hubiese gustado, ¿no? Por así decirlo. Y entonces empezar a mirar lo que el niño quiere, puede hacer. Y claro, en un proceso, ¿esto cómo se maneja? Bueno, pues como algo más del proceso, porque todos defraudamos de entrada a nuestros padres, por mucho que nos quieran, porque una cosa es el hijo soñado, el hijo ideal, y luego es el hijo real, el hijo que van a ir descubriendo, ¿no? Que vamos a ir descubriendo. En todo niño tenemos mucho que descubrir, ¿no? El niño se nutre inicialmente de lo nuestro, pero no son plastilina, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el deseo de los padres es que, en general hablamos, ¿no? En términos genéricos, se espera que este niño sea muy especial, que todo le vaya bien, que sea correcto, que siga nuestros deseos narcisísticos, etc. Y bueno, la primera motivación es: vamos a un sitio que nos digan qué hacer para que nuestro niño vuelva a los cauces que quisiéramos que tuviera, ¿no? Y lo que van a descubrir es que no existen esas pautas que nos piden. Sobre las pautas habría mucho que decir, porque es un tema muy interesante además. Pero así, por ahora, baste decir, ¿no? Que van a descubrir que no hay pautas para eso, que lo que hay es que entender. Tenemos que abrir un espacio de querer saber sobre su hijo. ¿Qué opinas de estas pautas que piden los padres? Bueno, ellos piden que restauremos, es decir, vengo a que me diga cómo hacer para que el niño sea como nosotros deseamos que sea agradable, que sea estudioso, que se comporte, es decir, que responda a lo mejor, a todo eso que deseamos de maravilloso para él, ¿no? Y está el deseo de poder ellos, no a través de un otro, de ellos poder llevar a cabo eso. Son deseos naturales y lícitos, por supuesto, pero también imposibles. Entonces, resituando lo que decías de cómo se maneja, es conduciéndoles al campo del querer saber sobre su hijo, porque no es verdad que las pautas vayan, primero, que no tenemos un patrón ni una manera ideal de cómo hacer las cosas. Claro. Hay tantos padres como personas, no existe un patrón, claro, de cómo ser padre perfecto, ¿no? No hay una pauta que domine algo que no tiene que ver, que no está en el campo de la voluntad, que está en el campo del deseo, que está en otro espacio psíquico, que no tiene que ver con lo razonable. Los padres, cuando llegan, ya han probado muchos métodos, muchos sistemas, ahora han leído mucho en internet, les han dado consejos, si fuera por eso, no habría ningún niño con problemas, ni ninguna persona con dificultades, claro, ningún tipo de patología habría, ¿no? Porque todo estaría en el campo del bien hacer razonadamente, y no es el caso. Y además comprobamos que si alguna vez
damos una indicación, no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque hacen con el niño todo lo mejor que pueden y saben. A lo mejor lo que tienen es que comprender sus propias motivaciones en cómo están relacionándose con el niño. Poder discriminar qué es del niño y qué es de ellos les va a ayudar a entender. Y en el momento que van entendiendo, automáticamente su forma de hacer y de estar va a estar, valga la redundancia, en consonancia con lo que la situación requiere. ¿Ejerce alguna influencia en este sentido el vínculo que tiene el terapeuta con los padres en el tratamiento del niño? ¿Genera cosas en el niño que él sepa que su terapeuta se reúne con los padres, habla de él, obviamente, de su evolución o de lo que sea que tenga que hablar? ¿Esto incide en el tratamiento del niño? Es muy buena esa pregunta porque forma parte de cómo establecer los espacios y de cómo encuadrar los encuentros. El niño siempre sabe cuándo los padres van a ir y eso se procura que no sea de una manera asidua, ni muchísimo menos, porque el espacio se ha creado, el espacio de trabajo, tanto el de trabajo con los padres como el del niño, para el niño. Y obviamente cuando los padres van a hablar con él o la terapeuta, lo primero que el niño relaciona es el encuentro con los padres, con el director o la profesora de la escuela. Me van a estar juzgando. Entonces esto se trabaja, esto se sabe, esto se trabaja y se aborda con el niño. Y luego el niño va a ir viendo que es como un equipo de trabajo orientado a él, que los papás también tienen algunas dificultades que hablar con el terapeuta, que no es él el que tiene el problema, el que va como un castigo al terapeuta, ¿no? Sino que todo eso hay que pasarlo por la palabra y hay que crear unos espacios muy claros, porque nuestro afán terapéutico es de que haya una discriminación precisamente entre el espacio psíquico y personal de los padres y el del niño. Y bueno, los efectos que puedan tener, se trata de encauzarlos para sacar rentabilidad de lo que ahí sucede, rentabilidad terapéutica, quiero decir. Claro. Se habla mucho de la función materna y de la función paterna. ¿Podrías explicarnos un poco más al respecto? ¿En qué consisten estas funciones? Bueno, son dos funciones necesarias en la trayectoria de la constitución de la subjetividad. La función materna la llamamos así, pero no porque la tenga que llevar a cabo la madre. Pongamos, por ejemplo, una mamá que fallece en el parto, por ejemplo. El niño puede tener una función materna que lleve a cabo otra persona. O igualmente función paterna. Los padres pueden llevar esas funciones o las pueden llevar otras personas. Lo importante es que haya las dos funciones, una que tiene que ver con todo eso que el niño necesita, de sentirse bien recibido, querido, alimentado psíquicamente, sentirse que es perteneciente y pertinente, no solamente atendido ni alimentado físicamente, sino alimentado emocionalmente, digamos. Tras el cordón umbilical que hay que cortarse,
para que el niño pueda seguir viviendo cuando nace, ha de establecerse o de continuarse un cordón psíquico, emocional con el niño, donde él va a sentir todo esto, que pertenece, que su existencia es bien recibida, que tiene sentido y que es porque es querido, porque es deseado. Y eso lo va a recibir por las palabras, por el tono de las palabras, por el tacto, a través de los cuidados. Ahí está la figura materna arropando, dando contención y también dando estímulo. Y la función paterna es la que tiene que ver con la que hace de ley y la que ayuda a hacer el corte de este nuevo cordón para que el niño pueda seguir adelante en su crecimiento y pueda clarificarse, estableciendo y discriminando cuál es su lugar y cuáles son los lugares de los demás. Es como decir, pasar de los brazos de la madre a que el padre le ponga en pie en el suelo para que camine. Lo diría como Qué metáfora. Bonito. Qué bonito. La culpa de los padres es una cosa que suele estar presente, ¿no? En el tratamiento, pude haber hecho esto, no debía hacer aquello. ¿Cómo se maneja esto? Ese es un aspecto también muy importante porque, como comentábamos al principio, siempre está presente. Y está presente porque cuando tenemos un bebé en brazos nos sentimos omnipotentes. Él está tan carente y de una forma tan sencilla podemos darle todo lo que necesita, y a partir de ahí queremos lograr tantas cosas con él y empezamos a hacer de todo para que todo salga lo mejor posible, y ahí aparece esa omnipotencia, ese narcisismo, ¿no? De tú vas a hacer y vas a tener lo mejor. Entonces, cuando el niño necesita terapia, esto se quiebra y aparece la culpa vinculada a esa omnipotencia, porque si yo lo puedo todo y no lo he podido, ¿no? Soy culpable. Bueno, es una culpa que hay que poner a trabajar, no solo calmar, hay que dar contención, pero también poder poner a trabajar para que puedan resituarse frente a que el niño es otro sujeto y no puede ser que todo, no va a poder ser que todo dependa de ellos. Y hay ahí un trayecto que hacer con ellos. De todas maneras, pensaba que quizá esta omnipotencia al principio de la vida de un ser humano es necesaria. Sí. ¿No? Sí. El niño necesita sentir que hay figuras que responden con firmeza ante sus necesidades. Que le sostienen, ¿no? Digamos. Exacto. Sí. De la misma manera que es muy importante ese afán narcisístico de que ese niño sea lo mejor, y ese niño es lo más bonito del mundo. Claro. Y pensaba también en una evolución de un tratamiento en la que a lo mejor esta culpa también la puede sentir el niño por construir lo que él quiere y no responder tanto a lo que él siente que esperan de él, ¿no? Exacto. Y hay en ese punto, imagino, un trabajo que hacer con el niño también, ¿no? Claro, porque cuando venimos a este mundo venimos desnudos de todo, aunque traemos nuestro equipaje interno, un potencial a desplegar, ¿no? Para poder llegar a funcionar como humano. Y
inicialmente necesitamos nutrirnos y vestirnos y revestirnos con lo de nuestros padres. Y nos movemos en la búsqueda de cuál es lo que desean. Ahí mi vida depende de que me sigan queriendo. Claro. Que es lo que buscamos a lo largo de toda nuestra vida, que nos sigan queriendo. Sí. Y bueno, luego como podemos vamos aprendiendo a que nos van a querer haciendo lo que el otro quiere, sino que tenemos que afrontar las cosas de otra manera. Pero ¿por qué un niño va al colegio? ¿Por qué un niño hace tal o cual cosa? Todo está emanando de estos seres poderosos que inicialmente son los padres. Y cuando el niño siempre se está viendo en los ojos de los padres, y cuando esa mirada no es de aceptación de una manera continuada, o hay una preocupación o siente que falla, el niño también obviamente se siente culpable, porque el niño también ha venido a este mundo cargado de omnipotencia, ¿no? Claro. Claro. ¿Desde cuándo consideras que un niño puede recibir un tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico? Mira, siempre hay que ver caso por caso. Sí. A veces la intervención tendría que ser muy temprana. Uh-huh. No suelen llegar esos casos, rara vez se consulta. Generalmente esto pasa a través del pediatra, si el niño no come, si el niño no duerme. Y en esos casos sí que es fundamental el trabajo con los padres, no tanto con el niño. Cuando es muy pequeñito. Claro, pero luego después, cuando ya se aproxima a los 4 o 5 años, calibramos, porque también ahí muchas veces el trabajo pasa a través como agentes terapéuticos, porque cuando esto cualquier terapeuta infantil lo ve, cuando los padres ven la situación de otra manera, hay un efecto claro y el niño es muy sensible a eso. Y entonces ese sufrimiento que había, eso desencajado, se reencausa. Y depende de la sintomatología, de cómo está el sufrimiento del niño, hay que valorar. Yo diría que a partir de los 4 o 5 años probablemente si la problemática no se ve que pueda ser encauzada desde ese trabajo con los padres, hay que trabajar directamente con el niño. Y en tu opinión iluminada, ¿qué consideras fundamental a tener en cuenta cuando se acogen a unos padres, cuando se reciben a unos padres que piden ayuda? Yo creo que lo fundamental es tener muy claro que ahí hay unas personas que sufren por su hijo y que necesitan ser escuchados en eso que les pasa, en esas dudas, en esas preguntas, en esos temores, en lo que sea que traigan con su demanda, para que se pueda formar un ámbito, un espacio donde ellos sientan que pueden ahí hablar de lo que les preocupa, en un ámbito seguro, donde no hay juicio, hay respeto y se está queriendo saber, no juzgar, se está queriendo conocer, entender y a la vez encaminarles a que ellos también quieran conocer y saber. Eso es fundamental para adentrarnos
en el trabajo con el niño, por supuesto. Un espacio donde se pueda desplegar lo que sea que haya que Lo decir. que haya. Bueno, al hablar de esto, Sí. me hace pensar en lo que quizá muchos colegas estén diciendo. ¿Y qué se hace con la transferencia? ¿No? Se va a trabajar con los padres, pero dices que no, que el trabajo es para los niños. Sí, el trabajo es para el niño. Y lo transferencial va a estar, porque la transferencia está siempre. Se vaya al terapeuta o se vaya donde el profesor o se vaya al médico, entonces vamos a escuchar también. Dentro de la doble escucha hay muchas otras escuchas: la escucha de la transferencia, la de la contratransferencia, por supuesto, y luego aludir, trabajar sobre ello dentro de lo que tiene que ver con la tarea. Porque hay algo que no he mencionado, y es la construcción de enlaces. La construcción de enlaces, que es la parte fundamental, aparte de todo lo que hemos comentado, a donde se van a situar nuestras intervenciones, es ayudar desde nuestra escucha a los padres a escucharse y a que puedan enlazar qué se pone en juego de ellos y de su historia como hijos en la relación con este hijo. Esto es importante nombrarlo de la manera que se pueda en el trabajo con padres, ¿verdad? Claro, es una de las herramientas de intervención fundamentales en el trabajo con los padres, porque les posibilita discriminar qué es lo que proyectan, desplazan, reflejan en la relación con este hijo, y puedan decir: ah, esto es lo mío, es lo deseado por mí, es lo que viví, para bien o para mal, con mis padres. Estos eran lemas que estoy transmitiendo, o mitos familiares que estoy poniendo en marcha en la relación con mi hijo. Esto es muy importante. Así que muchas gracias, Iluminada. Muchas ha sido gracias. Un placer. Un placer para mí también, y muy agradecidos en AECNA, a ti y a Psiquia. Muchas gracias.